Bueno, está muy bien la pregunta porque muchas veces se habla de vivienda sustentable y no siempre la vivienda por sí misma alcanza esa característica. Y nosotros deberíamos hablar del hábitat, ¿no? El espacio para habitar de los humanos en la Tierra, como diría Heidegger, y que tiene que ver no solo con el desarrollo de la arquitectura, sino con el desarrollo de las ciudades y de los espacios donde habitamos, ¿no? Partiendo de Heidegger, volviendo a él, tendríamos que arrancar que nosotros habitamos en cuanto significamos, ¿no? Entonces, el ámbito de la arquitectura es el ámbito del significado. Y desde ese lugar nosotros retomamos nuestra doble identidad, tanto física como trascendental de seres humanos, ¿no? Entonces, es lo que siempre charlamos con los alumnos, cuál es la diferencia entre una vivienda y un hogar. Nosotros podemos hacer un plan de vivienda donde repetimos sistemáticamente una tipología y son paredes que nosotros podemos dimensionar a una cierta medida y con ciertos materiales. Y de pronto alguien se muda, va a vivir ahí y eso ya no es una vivienda cualquiera, ya es el hogar de esa familia. ¿Y por qué ese es el hogar de esa familia? Porque esa familia vive ahí su vida, genera su historia y esa vivienda empieza a tener un significado distinto. Es el lugar desde el cual se posicionan en el mundo, es su protección, es su contención, es el lugar donde encuentran el afecto. Esa es la característica particular del ser humano, la capacidad de significar un espacio. Y desde ese significado nosotros habitamos. Entonces, al habitar, nosotros construimos. Construir es parte de ese habitar. Entonces, el hábitat sería este espacio significado por nosotros. Sustentable. ¿Qué quiere decir sustentable? Básicamente, si vamos a las primeras definiciones, lo interesante de la sustentabilidad sería tratar, porque usar la palabra sustentable para mí también es como muy ambicioso. Yo diría tratar de desarrollar un hábitat más sustentable. ¿Y en qué consistiría? Consistiría en lo que dice la definición de tratar de preservar los recursos naturales para las futuras generaciones. Hoy en día no lo estamos haciendo. Si nosotros vemos nuestras ciudades, son ecosistemas abiertos que destruyen materias primas y consumen fuentes de energía fósiles que contaminan el medio natural. En esa dirección no podemos seguir porque el mundo no se soportaría. ¿Cómo generaríamos menos gases? Bueno, en lo que respecta a la generación de las ciudades, podemos hacer cosas en el proceso de construcción de las mismas, en el proceso del uso de los materiales y también en el proceso de utilización de los edificios y toda la construcción que hacemos desde el aspecto de acondicionamiento térmico, iluminación y acondicionamiento de agua, etc. Entonces, el hecho de hacerlo más sustentable tendría que ver con una visión global en este aspecto. Pero hay una cosa que tampoco hay que confundirse. Hacer algo más sustentable no es ponerle un calefón solar. Hacer algo más sustentable no es ni siquiera hacer algo bioclimático. Nosotros deberíamos tener claro que la sustentabilidad tiene 3 patas. Yo siempre la comparo con una mesita de 3 patas que si le falta una no se sostiene. Y estas son las que tienen que ver con el medio ambiente, pero también la que tiene que ver con el aspecto social y con el aspecto económico. Y cuando nosotros tratamos de hacer algo más sustentable, necesitamos verlo desde los 3 lugares, porque si no, caemos en voluntarismo o en utopías. Está lleno de buenas propuestas desde la perspectiva ambiental que si no fueron rentables económicamente no se hicieron. O ha habido buenos intentos de hacer cosas que al no ser entendidos por la gente y no tener aceptación social tampoco prosperan. Entonces, tendremos que encarar esto del hábitat sustentable desde esta visión holística de lo social, lo económico y lo ambiental. En relación a la modernidad específica, la modernidad específica es un concepto que tiene que ver
con la arquitectura que nosotros deseamos. Dentro de esta arquitectura, el hecho de ser más sustentable es una de las características que buscamos, no la única ni la principal. Y eso la hace mucho más real. Nosotros le llamamos modernidad específica porque, así como dijimos que habitar en alguna medida era significar, a la hora de desarrollar nuestra arquitectura, el significar lo vamos a lograr a través de la generación de identidad, de apropiación, que viene de la mano de la innovación. Yo no puedo generar una identidad o una apropiación repitiendo cosas que ya existen. De ahí la necesidad de que lo que yo haga sea modernidad, sea contemporáneo, sea actual, sea una respuesta específica al contexto social, cultural y material presente. Entonces, esa característica de modernidad ha llevado en muchos casos a la importación de modelos un poco cosméticos, o la arquitectura que se caracteriza más por los valores de la imagen, y en pos de esta innovación se traspolan, se repiten, sin darle atención a la esencia, formas y modelos que tienen éxitos a lo mejor en otras sociedades o en países que están con otro nivel de desarrollo. Esto es lo contrario de la modernidad específica, porque si bien se busca la innovación, si bien se busca esta nueva identidad, parte de las raíces del lugar. En un esfuerzo académico hemos tratado de simplificar y generar 4 ejes de acción, desde los cuales desarrollar esta modernidad específica, y que también nos sirve como una guía para el análisis de otros proyectos y para la generación de un proceso de autoevaluación de lo que nosotros mismos estamos haciendo. Ahora, te vuelvo a repetir, la modernidad específica es una metodología para desarrollar arquitectura. Yo esa metodología la puedo usar aquí como en Marruecos. La metodología va a ser la misma, pero el resultado va a ser absolutamente distinto porque esa modernidad bebe de las fuentes propias del contexto. Los 4 ejes que hemos desarrollado tienen que ver un poco con el Vitruvio más un cuarto componente, ¿no? Entonces, el aspecto de la belleza, nosotros lo asociamos con la generación de esta innovación en búsqueda de una poética y una retórica propia de la arquitectura del lugar, que bebe de la cultura y de un poco de la idiosincrasia social del lugar. El segundo eje está relacionado con algo que consideramos que es muy poderoso para el planteo de los nuevos tipos y tipologías, que tiene que ver con los usos y con los nuevos usos que los cambios culturales, tecnológicos, sociales van produciendo. El tercer eje tiene que ver con la parte constructiva, que parece simple pero no lo es, en el sentido de utilizar tecnologías apropiadas de cada contexto. Y el cuarto eje es el que estaríamos agregando, que es ni más ni menos que desarrollar una conciencia de qué consecuencias medioambientales tiene cada decisión de diseño que nosotros tomamos. Entonces, si nosotros tomamos estos 4 elementos, que en realidad están puestos así, insisto, por un ejercicio académico, pero que todos interactúan entre sí, surge una arquitectura rica, que tiene que ver con el medio ambiente, que busca generar esta sostenibilidad o sustentabilidad social, ambiental y económica, pero que no se termina ahí. No hablemos más de arquitectura sustentable, eso sería tan ilógico como hablar de una arquitectura que sea sismo resistente o que se te caiga el primer temblor. Nadie se le ocurriría ponderar, es como una facultad intrínseca de la arquitectura resistir a la fuerza de la gravedad y la fuerza del sismo. Bueno, que sea sustentable tiene el mismo carácter, o sea, no deberíamos hablar más de que una arquitectura es sustentable y otra no.
El modelo de ciudad más sustentable también es reductible en un aspecto académico a 4 ejes. Nosotros buscamos y trabajamos en proyectos con los alumnos en función de conseguir una ciudad compacta, compleja, con cohesión social y eficiente. Compacta porque logramos optimizar el uso del suelo, porque reducimos la cantidad de viajes y porque ayuda a una complejidad de intercambio y de encuentro social que tiene que ver con la esencia de la ciudad, que se ha perdido ahora que el espacio público se ha generado como propiedad del automóvil y se han desarrollado todos estos espacios que ofrecen la seguridad como contrapartida a un bien público que empieza a no tenerla. Se han deteriorado enormemente los espacios urbanos en correlación, no sé cuál es el huevo y cuál es la gallina, del deterioro social que estamos viviendo. Sí que es interesante pensar que una manera de ponerle freno sería empezar a cambiar la estructura física de la ciudad, para lo cual necesitamos toda una voluntad política, ¿no? Pero bueno, volviendo a los 4 ejes de la ciudad sustentable, primero necesitas una ciudad compacta, compleja, porque el rol de las ciudades cada vez más es el rol del conocimiento. Las ciudades, cuanto más conocimiento tengan, más proyección de futuro y de bienestar y crecimiento tienen. En ese marco, la complejidad genera más que la suma de las partes y también aporta a esta coexistencia social, a la ciudad interesante, a la ciudad convocante, al sentido de la polis. Eficiente, porque así como a mí me gusta decirle siempre a los chicos que cuál es el mejor viaje y después que lo piensan un rato, darle la conclusión que el mejor viaje es el que no se hace. La mejor energía no es ni solar, ni eólica, ni mareomotriz, es la que no se gasta. Entonces una ciudad eficiente, bien pensada, con posibilidades de bioclimatismo, con posibilidades de reducir viajes, con iluminación natural, etc., no gasta. Y con cohesión social, porque está comprobado que si no toda la ciudad tiene acceso a los mismos bienes, eso genera confrontaciones dentro de la ciudad, que no es que marginan y perjudican solamente a los que no lo tienen, deterioran el conjunto de la ciudad y atrasan su desarrollo. Las empresas, hoy en día, las empresas importantes que llevan conocimiento a las ciudades, son del mundo y eligen las ciudades donde se instalan y lo eligen en función de la calidad de vida que le van a proponer a sus empleados, porque de esa manera fidelizan a sus empleados. Entonces es muy importante, que es un foco fundamental de crecimiento y desarrollo económico, que la ciudad sea sustentable. No es solamente un paradigma progresista. Y lo podemos ver en los países que tienen las ciudades más sustentables, podemos ver claramente que son los países con más riqueza y con mejor estándar de vida del mundo. O sea, no es un gasto. A veces a mí me dicen que algunas de estas cosas no son materializables aquí porque no somos Suecia o ese tipo de cosas. Nos sorprenderíamos de pensar que Suecia era un país pero exponencialmente más pobre que nosotros. Es un país que no tenía recursos naturales y que por eso tuvo que convertirse en lo que se convirtió. El problema que tenemos en Latinoamérica, y generalizo, no conozco toda Latinoamérica, pero por lo que puedo interpretar y que nos pasa bastante en Argentina, es que no hay estructura física como es una ciudad que no sea el reflejo de una sociedad. Y nuestras ciudades son el exponente de nuestros valores como sociedad, en la imposibilidad que estamos teniendo de tener un proyecto común de sociedad. Entonces no es de extrañar que los desarrollos urbanos hoy los dirijan las empresas y en los municipios y las autoridades van por detrás prácticamente.
en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, vemos que lo que se está desarrollando es ciudades que crecen en forma difusa, desarrollando urbanizaciones privadas en las zonas periféricas que deberían ser productivas o bienes de la comunidad, y que aíslan a la gente cada vez más, no solo al que no tiene acceso a esos bienes que se supone que son más caros, sino a los que también viven en esos lugares con unas densidades bajísimas, todo lo contrario de esa ciudad compleja de la que estábamos hablando, que enriquece a los habitantes de las mismas. Y ese desarrollo no se lo frena. ¿Por qué? Porque hay una especie de visión cortoplacista de la ganancia rápida e individual de los emprendedores. Ahora, si yo viera toda la ciudad esta, que se ha crecido así, y que se han ido desertificando barrios, y que van siendo cada vez hasta más marginales los barrios céntricos, porque empiezan a ser abandonados por los habitantes, por la inseguridad, y por los servicios que no se instalan, y todo se hace cada vez más difuso, todos vivimos peor. Si yo viera este conjunto, esta ciudad en conjunto, vale exponencialmente menos que lo que valdría esta misma ciudad bien desarrollada, sustentable, y con cohesión y con calidad de vida. Entonces, lo que no terminan de entender estos desarrolladores es que si ellos fuesen capaces de consensuar un proyecto común de ciudad y de sociedad, ellos junto con todo el resto, ¿no? Sus negocios inmobiliarios en esos ámbitos serían mucho más ricos. Bueno, en la ciudad hace falta marcar una cancha, decir cuáles son las reglas, cuáles son los objetivos que nos pueden beneficiar a todos. Yo trabajé en una tesis y esa tesis consistía en desarrollar también una metodología para el diseño urbano más sustentable. Y se basó en generar lo que llamé dimensiones de sustentabilidad urbana, que son ni más ni menos que grupos de conocimientos que si uno los tiene en cuenta a la hora de proyectar, el proyecto va a ser más sustentable. En este caso, aplicados al desarrollo o al diseño urbano. Es lo que Norbert Schul habla de la totalidad arquitectónica. Yo siempre digo que un proyecto es como una respuesta y que es más difícil que generar la respuesta hacerse las preguntas adecuadas. Si uno, antes de un proyecto, se plantea 100 cosas a las que quiere responder, ya sea que le demos la forma de programa o de premisas, va a responder a 100. Si se plantea 10, va a responder a 10. Y si se plantea 1000, va a responder a 1000. Entonces, para hacer diseños urbanos sustentables, sin duda que hacen falta nuevos conocimientos. Estos nuevos conocimientos, previos al hacer, no es posible incorporarlos sin un estudio preliminar. Es como si yo dijera, quiero que mi estructura sea antisísmica, pero si no entiendo cómo funciona la estructura antisísmica, no hay forma de que esté incorporada en mi proyecto. Bueno, lo mismo respecto a la complejidad del diseño urbano sustentable. Entonces, a nivel de segundo año, nosotros estamos viendo 6 de estas dimensiones de diseño urbano sustentable. En total, las planteadas son 12. Estas 6 que vemos tienen que ver con la morfología urbana, un concepto que serían las cosas que yo le diría a los alumnos que usen como tics para arrancar. Un concepto que sería, ¿qué es la morfología urbana? Bueno, la relación de llenos y vacíos. ¿Y en qué? En búsqueda de la mayor densidad urbana posible para hacer esta ciudad compacta, para poder lograr esta complejidad de interacción de habitantes, pero es con calidad ambiental. Ahí viene el posible. Tiene que tener un límite. Esto, desde el vamos, te lleva a interpretar el clima del lugar, las condiciones topográficas, las condiciones geográficas, sociales, culturales, etc. Está lleno de ejemplos de gente que es traspolada a viviendas de distinta densidad y es un fracaso, porque no están incorporados en su modo de vida. Entonces, una de estas dimensiones es trabajar sobre la morfología urbana. Entonces, se podría decir, estudio la morfología urbana del lugar donde me toca, por ejemplo, Mendoza,
veo lo que genera y cómo sería una propuesta superadora. Seguramente esa propuesta superadora va a ir hacia más densidad, hacia hacer la ciudad más compacta, pero con calidad ambiental. Otro de los elementos que estudiamos específicamente es el bioclimatismo. Entonces, ¿qué quiere decir el bioclimatismo? Sabemos todos que es muy difícil hacer arquitectura bioclimática si la ciudad no está pensada para eso. Es una lotería que te toque justo un lote y un contexto que te lo permita. El 90% de los casos no va a ser así. En ese marco, sí es interesante la posibilidad de pensar en las calles, en los espacios públicos, en los espacios semipúblicos, que sean elementos que coadyuven al desarrollo de viviendas bioclimáticas, tanto para verano como para invierno. Otro de los elementos que tenemos en cuenta es la movilidad y va asociado al espacio público, porque tiene que ver con recuperar el espacio público para las personas. Entonces buscamos eliminar en la mayor parte posible de la ciudad el acceso vehicular libre, lo hacemos de manera restringida o seccionado o con distintos niveles de control para de esa manera volver a generar el lugar para el peatón, para el encuentro, para la distensión. Otra de las dimensiones que estudiamos es la de patrimonio. Esta es muy interesante porque tiene dos facetas. Una es la del patrimonio como búsqueda de conservación de elementos que representan la historia y la identidad del lugar, a su vez como conservación de los modos de vida del lugar, pero hay otra faceta que es un disparador intelectual muy lindo, que es ¿qué patrimonio generamos nosotros para las futuras generaciones? Y ahí lo podemos asociar con lo que hablamos al principio de esta charla, con el tema de la identidad a través de la innovación. Entonces, ¿cómo generamos innovación? Estamos generando patrimonio. La complejidad. Esta complejidad que, para que sea real esto de que nosotros podemos empezar a prescindir de los viajes, no tengo que seguir haciendo sectores de la ciudad monofuncionales. Este campus mismo de la universidad no debería existir, debería estar integrado a toda la ciudad, donde los estudiantes se encuentren con gente que está en otras actividades y no en un sector puramente universitario. Bueno, eso pasa con todo. Entonces, hoy en día, cuando vos ves desarrollos interesantes de nuevos emprendimientos urbanos en algunos lugares del mundo, ves que la propuesta siempre implica casi la misma cantidad o más de puestos de trabajo que de habitantes. Más todo el equipamiento, la posibilidad de acceder a educación, biblioteca, deportes, piletas cubiertas, para todos, ¿no? Entonces, este modelo que se puede ir repitiendo barrio por barrio. Entonces, esa complejidad es otra de las características fundamentales. Y habría muchas más dimensiones y más conocimientos a incorporar. El tema sería simplificarlo para esta etapa. Yo creo que, así como cuando hablamos de la modernidad específica, si vos te propones esos 4 ejes, y desde los 4 ejes que hablamos de la modernidad específica, vos analizás los antecedentes, te planteás tus premisas, haces tu proyecto y te autoevaluás, seguro que eso como respuesta es más rico que si no lo hubieras hecho. Bueno, lo mismo a la hora del diseño urbano. Si nosotros nos planteamos estas dimensiones de diseño urbano y las tenemos en cuenta en forma previa al desarrollo de nuestros proyectos, podemos analizar antecedentes desde estas dimensiones, estamos incorporando un conocimiento que a la hora de diseñar nos va a hacer más rico ese proyecto y de alguna manera va a estar en ese camino que queremos hacia algo más sustentable.